Buenos días chicas, bienvenidas a mi primer vlog de vuelta y a mi primer vlog de escritura. Antes que nada, millones de gracias de todo corazón por todos los comentarios que ahora mismo en este momento, hace un par de días que subí el último vídeo en el que me sinceraba con vosotras. El vídeo se titula "Estoy cansada de hablar siempre del mismo". Y ahora mismo tengo más de 100 comentarios en ese vídeo. He sentido como esa conexión de nuevo, así que gracias, gracias, gracias. Y lo que más ilusión me ha hecho es ver que tantísimas de vosotras os gustaría ver vlogs en el canal, pero no solo vlogs, sino también vlogs donde comparto mi proceso escribiendo o volviendo a escribir mi libro. Básicamente, llevo procrastinando este momento durante más de 6 años. El momento de hacer esto, pero también el momento de volver a escribir mi libro. Hace 6 años escribí esta primera parte del libro. No es poco, son 60.000 palabras que tengo escritas. Pero no solo dejé el libro en este punto porque empezar a crecer mi emprendimiento no tuviera tiempo porque estaba literalmente ahogada con el trabajo, sino que además me quedé atascada en un punto muy importante de la historia, un punto que en ese momento y ahora mismo tampoco aún puedo resolver. Es como que me atrapé en un punto en el que no sabía cómo salir de forma realista y era un bache muy grande en mi cabeza. Así que lo dejé. Durante estos 6 años la idea no se ha ido de mi cabeza, continúo teniendo esta idea y estas ganas de escribir este libro en particular, pero tampoco la idea no ha crecido ni he recibido esas respuestas que necesito porque tampoco le he dedicado tiempo para pensar en ello y para resolver este misterio, ¿no?, en mi cabeza. Y durante mucho tiempo incluso pensé que no lo terminaría nunca, que al final no escribiría ningún libro, que no terminaría siendo escritora, que simplemente me iba a centrar en mis proyectos y ya está. Pero cuando cumplí los 29 en septiembre, ya que estoy empezando como este último año en mis 20, supongo que he empezado a poner un poco más sobre papel la importancia, ¿no?, de ciertas cosas o cómo me siento yo, las cosas que quiero hacer, mis sueños más importantes en mi vida. Así que desde ese momento, desde que cumplí los 29, desde que he decidido que sí que voy a apostar por hacer esto, he vaciado mi vida profesional de tantos proyectos, he creado espacio para poder escribir y ahora por fin puedo hacerlo. También he empezado a abrir las puertas de mi creatividad para este libro. He estado consumiendo más contenido, ¿no?, sobre escribir, más blogs de escritura, podcasts de escritoras o escritores, también leyendo libros de escritura, escuchando música, ¿no?, que me inspira más con mi historia en específico, y eso me ha ayudado muchísimo a ir abriendo, ¿no?, como estas puertas e ir recibiendo estas pequeñas piezas de puzzle que poco a poco van encajando. La última fue una muy fuerte. Mientras estaba en la cinta, estaba caminando mientras escuchaba una playlist de estas que os digo de música inspirada en distopía. Y de repente, es muy fuerte cuando pasa eso, pero es que de repente me cayó en la cabeza una imagen muy vívida del final de la historia para este libro. Y fue increíble para mí porque no sé ni de dónde salió, pero es el final perfecto para este primer libro y la transición que necesitaba para el segundo libro, porque no sé si va a ser una trilogía o una bilogía. Lo que sí que sé es que seguramente no va a ser solo un libro por la complejidad del mundo de la distopía y la historia. Así que aún no sé cuál va a ser ese segundo libro o qué va a pasar en ese segundo libro. Sí que lo quiero saber antes de continuar escribiendo porque no quiero volver a crearme una encerrona y no saber cómo continuar, pero al menos tengo este final y eso me da una dirección a seguir, que eso ya es muchísimo más de lo que tenía desde hace ya un tiempo. Vale, he estado todo el mes de enero trabajando en la estructura de la historia, trabajando en la historia en sí, no tanto en escribir el libro como tal, sino intentando averiguar cómo continuar con la historia, reestructurarla. He estado leyendo un libro que se llama Structuring Your Novel. Voy a hablar un poquito más cerca porque
igual el audio no se escucha muy bien. Vale, he estado leyendo un libro que se llama Structuring Your Novel, estructurando tu novela o tu libro, ¿no? Y mientras estaba leyendo este libro me he dado cuenta de algo muy importante y es que de lo que yo tenía escrito hace 6 años, de estas 60.000 palabras que yo tengo escritas, lo que yo creía que era mi 25% de la historia, en realidad es el medio. Es decir, imaginaos que tú estás escribiendo, ¿no? Y tú tienes como un concepto de la estructura de tu libro y en ese momento llevas 60.000 palabras escritas y tú te crees que a nivel estructural en realidad solo llevas el 25% de tu libro. Es decir, que te queda el 75%. Eso obviamente me abrumó muchísimo, sentía que estaba muy lejos de llegar hasta el final del libro, pero es que además ahora me doy cuenta de que no era el 25%, sino que era mínimo el 50%. Así que, teniendo en cuenta esto y habiéndome dado cuenta de esto, he estado trabajando un poco en la estructura, en esta nueva estructura, he estado releyendo esas 60.000 palabras que tengo escritas, he ido capítulo por capítulo, aún no he terminado, pero estoy yendo capítulo por capítulo para ver qué cosas debería cambiar, qué capítulos quiero reescribir de nuevo, hay algunos que quizá tienen que moverse o eliminarse, pero bueno, básicamente estoy intentando terminar de descubrir esta historia, por eso tengo la pizarra por aquí, porque ahora voy a dibujar esto y voy a ver cómo encajo cada uno de estos diferentes puntos teniendo en cuenta mi historia. Que he llegado a casa, he comido y estaba como un poco reflexionando sobre el trabajo que he podido hacer esta mañana en el libro, el brainstorming, creando esta nueva estructura para el libro, y me siento tan agradecida de este año por fin poder tener este espacio para dedicar días enteros a trabajar en mi libro. Es algo en lo que solo podía soñar estos últimos años y el año pasado, por eso me dediqué los últimos 3 meses del 2023 a cambiar todo mi proyecto, eliminar 1000 cosas, simplificar al máximo, justamente para poder crear este espacio. Una de las cosas que más he hecho durante el mes de enero y también diciembre ha sido, como os decía, volver a abrir las puertas de la creatividad para mi libro durante estos meses, y lo he hecho muchísimo también a través de leer libros de escritura. Tengo aquí unos cuantos que os quiero compartir, porque, bueno, algunos aún los estoy leyendo, otros son pendientes que tengo y otros son libros que os recomiendo muchísimo si estáis empezando también a escribir vuestro libro, si simplemente os gusta esta temática. El primero ya os lo he comentado antes, es Structuring Your Novel. No sé si está en castellano, pero si entendéis un poquito inglés, este me ha servido muchísimo. Otro similar hablando también un poco de estructura sería este, que es Save the Cat Writes a Novel. Este me lo leí hace unos cuantos años ya y me sirvió, pero también me dejó un poco confundida porque hay muchos puntos, muchos nombres, muchos diferentes como puntos clave, ¿no?, en la historia, que quizá por eso me confundía un poco con la estructura de mi historia. Y este me lo ha simplificado muchísimo y lo he entendido muchísimo mejor, así que pronto me voy a releer este, ahora que ya lo he entendido gracias a este. Aún así, los dos recomendadísimos para el tema de la estructura. Otros dos de la misma autora del primero, del que os digo, de Structuring Your Novel, son estos dos libros que los tengo pendientes y tengo muchísimas ganas de leerlos. Uno es
Creating Character Arcs, sería como creando arcos de personajes, y el otro Writing Archetypal Character Arcs, que estos son más como arquetipos de personajes. La verdad es que dudo que estos libros de esta autora estén en castellano porque creo que los autopublica, y estos dos son sobre personajes, que es algo que me encantaría poder trabajar más para poder crear personajes más complejos, más profundos, también más realistas, porque creo que no es algo que se me dé muy bien naturalmente, o al menos eso es lo que pienso. También hace mucho tiempo que no escribo, así que voy a ver si puedo también mejorar en esto. Vale, otro libro que me leí hacía muchos años que me gustó muchísimo, este es más sobre escritura en general, es On Writing de Stephen King, que este seguramente sí que va a estar en castellano. Ya veis cómo lo dejé lleno de post-its, así que obviamente me gustó muchísimo. Luego, estos dos también me los he leído, también muy recomendados. Llega un punto en el que se hacen un poco repetitivos, también los dos son de la misma autora y los dos transmiten mensajes bastante similares, así que llega un punto en el que dices, vale, ya lo he pillado, pero aún así a mí me funciona muy bien esto de la repetición, repetición, repetición para realmente consolidar conceptos en mi cabeza, así que a mí me ha ido bien. De hecho, este ya me lo he leído 2 veces. El primero simplemente lo leí, lo subrayé, y la segunda vez tomé notas en una libreta que he empezado, en la que solo la utilizo para tomar apuntes de libros sobre escritura. Estos dos están muy basados también en personajes, en la psicología de la historia, de la estructura también de las historias, así que muy interesantes también. Y finalmente este me lo leí en diciembre, de vuelta de algún viaje, me lo leí en el avión, y este es específico para series. Cómo escribir How to Write a Successful Series, cómo escribir una serie o una saga, ¿no?, de éxito. Y me leí este primero cuando estaba empezando a leer libros de escritura ahora en diciembre, porque pensé que sería muy relevante para mí saber cómo escribir una serie, una saga, porque justamente pensaba o tenía esta sensación, esta intuición de que sería muy positivo tener un poco clara la estructura o cómo iría evolucionando esta serie, es decir, saber un poco lo que va a pasar en el segundo libro o tercero, si es que al final hay un tercer libro, antes de ponerme a terminar el primero, porque si luego resulta que pasa algo en el segundo y el tercero que yo no había previsto, ¿no?, en el primer libro, quizá luego ya no puedo continuar con la saga porque me he encerrado, no estaba pensando en lo del segundo y en lo tercero cuando estaba escribiendo el primero. No quiero que me pase esto, así que por eso leí este libro y me confirmó un poco esta intuición o esta sospecha. No digo que vaya a tener súper detallado lo que va a pasar en los siguientes libros, pero sí que tener un poco una dirección clara para que luego no hayan agujeros en la trama muy grandes y que pueda continuar escribiendo. Así que estos son los últimos libros que me he leído, que tengo pendientes de leerme de escritura, pero si tenéis alguno que os ha gustado mucho, que os ha ayudado mucho, dejadme en los comentarios porque a mí siempre me encanta aprender más sobre escritura y poder mejorar en este tema, así que os leo en los comentarios si tenéis cualquier recomendación. Y ahora voy a terminar mi té y luego nos vamos a ir, que vamos a ir a comprar un poco de comida. Voy a hacernos sándwiches o bikinis para cenar, para Ander y para mí, y los voy a hacer con bacon vegano y también con este jamón vegano de Eura. Este no lo he probado aún, especialmente no en el sándwich, lo probamos un poquito así crudo el otro día y la verdad es que está súper bien conseguido el sabor, pero en un sándwich aún no lo he probado. Así que voy a hacer uno con el jamón y otro con el bacon y con este queso que es mi queso vegano favorito. No soy 100% vegana, pero sí que desde los 14 años que no como carne, así que estas cosas para días y puntuales me dan la vida. Seguramente este no es el mejor lugar para dejar la cámara,